Buenas, ¿qué tal? Mucho gusto. Les saluda nuevamente el licenciado Frankie Sánchez en este espacio de lenguaje y pensamiento crítico para bachillerato de 11º grado. Hoy le traemos lo que es el discurso científico, las características del lenguaje científico. Sigamos. Bienvenidos. Vamos a ver lo que es la expectativa de logro. En este caso, les traemos dos. La primera es analizar el lenguaje científico especializado como un instrumento que permita la comunicación de la actividad científica académica. Número 2, desarrollar habilidades para la interpretación de términos técnicos en el texto científico. Muy bien, una vez definido la expectativa, podemos avanzar y comenzar con nuestro tema. ¿Qué tipo de lenguaje cree que es utilizado por esta ciencia? Si nosotros podemos ver ahí, miramos en las tres imágenes que tenemos, química, física y matemáticas. ¿Qué lenguajes creen ustedes que utilizaríamos en estas asignaturas o en estas ciencias? Muy bien, quédate aquí para que nosotros podamos ver qué lenguajes se utilizan en estas ciencias. Sigamos. ¿Qué es el discurso científico? Pregunto, ¿qué es el discurso científico nuevamente? Bueno, vamos a ver. Deriva de la palabra del latín discursus, que significa acción de correr de una parte a otra. Es la construcción textual que permite la comunicación de contenidos científicos por medio de una lengua especializada en la que se caracterizan el léxico, la sintaxis y la configuración textual completa. El léxico porque los términos de estos son científicos y viene siendo también un vocabulario tecnicismo, el cual son propias de una determinada ciencia, ¿verdad? Y también la sintaxis porque nosotros tratamos de contextualizar lo más posible que podamos tener en esta relación de nuestro discurso. Nuestras ideas principales también podemos ver aquí que en el discurso va mediante una sintaxis y un orden lógico. El origen está ligado a las primeras investigaciones científicas y a la necesidad de transmitir los conocimientos en sociedad de una generación a otra. Su existencia data desde los primeros años de la invención de la escritura. O sea que el discurso científico no es de ahorita, jóvenes, es de hace mucho tiempo atrás, desde que se inventaron la ciencia y desde que el hombre se vino a interesar por las cosas que tenemos en nuestro mundo, en nuestro alrededor y en nuestro ambiente. Miren cómo la escritura. En el caso del texto científico especializado, su grado de dificultad puede diferir en gran medida según el grado de especialización de las personas a las que va destinado. Ya puede ser un doctor, ya puede ser un profesional o ya puede ser una persona que no tenga un título, que también puede leerlo y puede analizarlo o interpretarlo de una forma tal vez no de la cual nosotros estaríamos, si estamos empapados o empoderados en el tema, ¿verdad? Complejidad del tema tratado. Esto se deriva por los términos que utiliza el texto científico, el discurso científico, conocimientos previos para comprensión, o sea, cada vez que nosotros leemos un discurso científico o un texto científico debemos de tener conocimiento de lo que se está hablando. Un ejemplo les voy a colocar es la enfermedad del COVID-19. Nosotros no la utilizábamos, no la conocíamos, pero ahora nos hemos empapado de muchas cosas. Antes nosotros no sabíamos lo que eran los anticuerpos y todo esto relacionado al COVID. Ahora con esta enfermedad nosotros ya tenemos conocimiento, ya hemos leído masivamente en los medios cómo se trata, cómo hay que actuar en caso de contraer esa enfermedad y muchas otras cosas más. Bueno, también esto deberíamos de ser nosotros y entra en una de las fases
de conocimientos previos. Un pequeño ejemplo, ¿verdad?, a lo que es el discurso científico. Parámetros que debe cumplir el discurso científico. Recordemos que todo lo que nosotros hacemos debe de tener reglas, normas establecidas para que nosotros podamos tener la mayor satisfacción y el mayor logro en los objetivos que queremos dar a entender o que nos queremos expresar en ellos. Entonces, el lenguaje como instrumento de comunicación, ese es uno de los primeros parámetros que hay que seguir en el discurso científico. La responsabilidad de validar, falsear o imponer nuevas teorías significa que validamos una teoría o imponemos una nueva. O también puede ser que nuestra teoría puede hacer que sea falsa en el caso de que otro científico investigue más y resulta que nos bote nuestra teoría. Muy bien. El lenguaje utilizado debe ser difundido por toda la comunidad científica y extenderse por todo el mundo sin interferencias para su fácil aplicación. ¿Qué significa? Bueno, vuelvo a poner el ejemplo de la enfermedad que estamos actualmente pasando, por la que las clases ahora son de manera diferente y todo hemos cambiado. Y no solo nosotros, sino todo el mundo, o sea, a nivel mundial. Hemos cambiado nuestra forma de educarnos y nuestra vida, ¿verdad? Ahora vamos a ver los tipos de discursos científicos que hay. Ya establecimos cuáles son qué es un discurso científico y cuáles son las propiedades que éste tiene, ¿verdad? O los parámetros a seguir también para que nosotros podamos tener un muy buen discurso científico. Divulgativo, explica el conocimiento científico de una manera simple y sencilla. Didáctico, mire, utiliza los textos didácticos para compartir conocimiento bajo un proceso de enseñanza-aprendizaje. Informe, explica detalladamente las teorías, hipótesis y planteamientos que forman parte de este tema científico que ha sido estudiado. El divulgativo pues es para todas las personas, el didáctico es para mostrar y enseñarnos y el informe es para las personas ya especializadas o un científico que pueda entender de este caso. Vuelvo y les repito, el tema también nosotros lo podemos comparar y dar un pequeño ejemplo como el COVID-19 fue divulgado por todos los medios y explicándonos cómo era la enfermedad, cómo la podíamos contraer y fue didáctico porque nos enseñó al uso adecuado de muchas cosas que nosotros antes las mirábamos insignificantes y ahora nos han puesto a que obligatoriamente lo hagamos. Y un informe, pues, es la explicación detallada de todo esto, las teorías de cómo se promueve, cómo se hace, como todo lo del virus, ¿verdad? Sigamos. Muy bien, ya vimos los parámetros, ahora vamos a ver las características que tiene que tener el lenguaje científico. La presencia de gráficos es muy importante, es una de las características del lenguaje científico. Lenguaje científico técnico con fuerte marca de terminología, indispensable para la transmisión de conocimientos especializados. Aquí es donde les explicaba anteriormente que los tecnicismos a los cuales nosotros llamamos son palabras o utilizadas dentro de una cierta profesión. Por ejemplo, podemos poner el hematoma. No todos sabemos qué es un hematoma, pero para los doctores en esa profesión ese es un tecnicismo utilizado para llamar a los moretes como comúnmente lo conocemos nosotros. Muy bien, sigamos. Lenguaje de divulgación se adapta a cualquier destinatario profesional o no del área para lograr una comunicación efectiva. Esto es lo que hablábamos, mírenme. También este texto tiene que cumplir ciertas funciones para que sea entendido por las diferentes personas. Rasgos prototípicos del lenguaje científico, o sea, los prototipos que debe de tener el lenguaje científico. Lenguaje monosémico, o sea, un solo significado. No puede ser ambiguo ni puede tener dos significados
para que nosotros podamos entenderlo. Miren, aquí vamos a leerlo. Uso de tecnicismos y neologismos que no toleran polisemia, sinonimia y homonimia. Creación de neologismo por composición y derivación de préstamos lexicales. Muy bien, aquí es lo que les dije yo. Monosémico significa un solo significado. Neologismo son palabras nuevas que nosotros utilizamos. La polisemia es el doble sentido que nosotros damos, que no puede permitirse en ¿verdad? Muy bien, aquí tenemos, miren, un pequeño lenguaje científico de un texto divulgatorio. Las células presentadoras de antígenos, linfocitos, macrófagos, células dendríticas, células endotelias, etcétera. Incluyen los péptidos productivos en las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad de la clase número 2. Miren, parte de ese tecnicismo de los cuales nosotros podemos ver las células, macrófagos, dendríticas, linfocitos, que estas son mediciones que vienen en nuestra orina, ¿verdad? Aquí los doctores en los linfocitos dendríticos, todos estos pueden llamarnos a una pequeña deligerancia o beligerancia dentro de lo que cabe, a ver cómo estamos dentro de nuestro cuerpo. Muy bien. Referencia estricta al objeto, lenguaje denotativo. La referencia extralingüística es directa y clara. El lenguaje denotativo es objetivo y no presta una doble interpretación, ni embellece las palabras. A eso nos referimos con lenguaje denotativo. El sistema inmunitario tiene como finalidad distinguir lo propio de lo ajeno y, una vez reconocido lo ajeno, eliminarlo. Este es, miren, un pequeño ejemplo de la referencia estricta al objeto. Negación de la subjetividad, lenguaje objetivo, uso de la definición enunciando, descripción, explicación y caracterización, sin involucrar sentimientos o posturas personales. Como el cáncer, el SIDA, la esquizofrenia, la demencia senil y otras enfermedades devastadoras que tanto tememos, pero que la realidad nos obliga a aceptar. La violencia sin sentido forma parte de la existencia humana. Miren, un ejemplo. Sigamos, jóvenes. Espero que hasta aquí vayamos comprendiendo lo que es el discurso científico, el lenguaje científico al cual nosotros estamos preparando esta vez para ustedes. Precisión y claridad, uso de conectores para secuencia simple, nominalización de tiempos verbales simples, ausencia de perífrasis verbales y adornos retóricos. Aquí no podemos embellecer, como yo les decía, lo que nosotros queremos decir. Por ejemplo, el plancton se distribuye mejor en ambas bahías. Si nosotros podemos observar la imagen y ser un poco curiosos, el plancton es esa iluminación que tiene el agua que es de como vemos como color azul, ¿verdad? Ausencia de intimismo, uso de la forma impersonal de la voz pasiva y predominio del tiempo presente en el modo indicativo. O sea, indica una instrucción o nos da algo que debe de ser impersonal. Las observaciones con respecto a las condiciones de temperatura y salinidad en cada localidad estudiada nos permite establecer de una manera general que no presenta grandes variaciones. Miren, aquí está el ejemplo de esa característica. Muy bien. Ausencia de particularismo. Lenguaje universal mantenido el uso de términos científicos y técnicos ejemplificando y convenciendo nuevas metodologías. Muy bien, aquí es que nosotros no podemos hacer un discurso de lenguaje científico sin llevar términos científicos. No debe de ser generales, ¿verdad? Debe ser de un lenguaje universal en el cual los términos pues se conozcan en todas las ciencias y así nosotros podemos hacer uso de esta característica. Miren, vamos a ver el ejemplo. Dice, la hierba guinea introducida desde África es una planta perenne de crecimiento erecto, adaptable muy bien a suelos tropicales y resistente a la sequía.
Espero que vayamos entendiendo aquí. Sigamos, jóvenes. Espero esté entretenido el tema. Ejemplos de discurso científico. Miren, ya nosotros acabamos de ver lo que es el texto científico, el lenguaje científico y discurso. Ya vimos los prototipos, los parámetros, las características y ahora vamos a ver el ejemplo de cada uno de los discursos científicos. Muy bien, comencemos con el primero. Miren, dice, el corazón es el órgano principal del sistema circulatorio. Su función es propulsar la sangre a todo el cuerpo situado en el mediastino. Está constituido por 4 cavidades, 2 aurículas en la región superior y 2 ventrículas en la inferior. Las arterias, aorta y pulmonar, las venas cavas inferiores y superiores, las válvulas bicúspides, tricúpides, aórticas y pulmonar y 3 capas protectoras, el pericardio, el miocardio y el endocardio, un grueso tabique que separa la zona derecha e izquierda, impide que la sangre pase directamente de un lado al otro, para arribar al lugar del que partió. El flujo sanguíneo debe recorrer el circuito general y el circuito pulmonar. En general, la sangre, rica en oxígeno, es enviada desde el ventrículo izquierdo hacia la arteria aorta y desde ahí es transportada a todo el cuerpo por otras arterias y capilares. Muy bien, ¿qué entendimos aquí entonces ahora? Miren, jóvenes, nosotros tenemos la cavidad aurícula, miren, tenemos pulmonar, tricúpide, bicúspides, las válvulas, aortica, pulmonar, el miocardio, el endocardio, todo eso es términos, miren, científicos, tecnicismos propios del corazón, de la medicina aquí, ¿verdad? Bueno, sigamos con más ejemplos. Aquí tenemos otro ejemplo que dice las consecuencias del avance tecnológico. Todo avance tiene sus consecuencias. Si bien es cierto que la tecnología ha permitido un auge y un perfeccionamiento en las telecomunicaciones y en estas los smartphones han tenido un papel crucial, también es cierto que en los últimos años se ha desarrollado una patología vinculada al abuso en el uso de estos aparatos. La adición a los celulares inteligentes es un hecho que alcanza todos los estratos sociales, sin diferenciar credos, ni sexo, ni edades. Se han presentado casos incluso de padres que para entretener a sus hijos han permitido que estos tengan acceso a dichas tecnologías sin supervisión, lo que ha derivado en la adicción a aplicaciones de juegos. Miren, aquí tenemos otro ejemplo de discurso científico. En el primero vemos los términos que era meramente médico, de medicina. Ahora vemos de tecnología, de los avances tecnológicos en que nosotros podemos utilizar. Los términos científicos aquí, ¿cuáles podrían ser? Bueno, miren la patología, los smartphones, podemos tener esto, ¿verdad? Y también, ¿cuál otro? Vamos a ver si me ayuda. Vamos a darles un minuto para ver. Excelente, ¿verdad? Extractos sociales, credos, términos científicos meramente. Muy bien. Vamos con el último. Los jóvenes, la población más afectada. De entre todas las edades, los jóvenes son los más afectados, específicamente los que van de los 12 a los 20 años. Estudios recientes han confirmado que el adolescente promedio pasa unas 5 horas del día usando su smartphone, tiempo para hacer sus tareas y oficios o cualquier otra actividad de ocio. Este comportamiento ha provocado que los que padecen esta adicción desmejoren su desempeño en las diversas áreas en las que se desenvuelven en su día a día. Menguan las notas en clases, laboran del hogar e incluso interacciones con amistades y familiares. Nuevamente, miren, los términos aquí, menguan, ocio, smartphone nuevamente. Excelente, están poniendo atención, mucha atención, jóvenes, porque este es un tema bastante complicado y complejo debido a sus términos y a las características que nosotros debemos de manejar y debemos de empaparnos en ellos para poder entenderlo, ¿verdad? Hoy aprendimos, ¿qué hemos aprendido hoy, jóvenes? Que el discurso científico se utiliza para comunicar información científica, especialmente con un lenguaje técnico.
Tiene como característica principal la objetividad, la precisión, la formalidad y una estructura organizada y sistematizada. El discurso científico se presenta en diferentes tipos: divulgativo, didáctico e informativo. Qué bien, jóvenes. Les felicito por prestar mucha atención y por ser ustedes uno de los mejores estudiantes que nosotros podemos tener, ¿verdad? Actividad de aprendizaje independiente. Seleccione un discurso científico de los ejemplos proporcionados anteriormente. Identifique las características que presentan su discurso y escribe en su cuadro las palabras de carácter científica encontradas. Bueno, en algunos yo les ayudé, así que les puedo facilitar un poco ahí la tarea, la asignación que ustedes tienen, ¿verdad? Esa actividad de aprendizaje, la cual ustedes deben de realizar. Así que ánimo, les invito a que la realicen. Las referencias bibliográficas que utilizamos: el libro de español para el área curricular de comunicación, bachillerato en ciencias eléctricas, ciencias y letras, humanidades, bachillerato técnico profesional, de los autores Raimunda y Heriberto Bu. Excelente, muchas gracias, jóvenes, un gusto haber estado con ustedes y nos veremos nuevamente en otro video.